Mi nombre es Ana Karen Jiménez Hernández, soy estudiante de la Facultad de Medicina del grupo 305 y voy a explicar el tema de inhibición por contacto NF2 y APC. Esta exposición es de la materia de patología. Bueno, vamos a comenzar con el tema de inhibición por contacto NF2 y APC. Cuando se cultivan células cancerosas en el laboratorio, la proliferación no se inhibe cuando contactan unas con otras. Este dato contrasta con las células no transformadas que dejan de proliferar cuando forman monocapas confluyentes. Se descubren los mecanismos que controlan la inhibición por contacto. Los contactos intercelulares de muchos tejidos vienen mediados por interacciones homodiméricas entre unas proteínas transmembrana llamadas caderinas. Las E-caderina intervienen en el contacto entre las células en los epitelios. Se han propuesto dos mecanismos para explicar cómo la E-caderina mantiene la inhibición por contacto. Bueno, un mecanismo viene mediado por el gen supresor de tumores NF2. Este mecanismo, su producto, la neurofibromina 2, que se suele llamar merlina, actúa distal a la E-caderina en una vía de transmisión de señales que ayudan a mantener la inhibición por contacto, que sabe que la pérdida homocigota de NF2 causa algunos tumores neurales y las mutaciones en línea germinal de NF2 se asocian a un trastorno hereditario que predispone a la aparición de tumores llamado neurofibromatosis de tipo 2. El segundo mecanismo mediante el cual la E-caderina puede regular la inhibición por contacto es mediante su capacidad de unirse a la B-catenina, otra proteína transmisora de señales. La B-catenina es un elemento clave de la vía de transmisión de señales WNT, que realiza una amplia serie de funciones todavía mal comprendidas como regulador de la morfología y organización de las células epiteliales que revisten estructuras como el intestino. Un segundo ejemplo de la importancia de la E-caderina y la B-catenina en los cánceres epiteliales es la frecuente enfermedad hereditaria poliposis colónica adenomarosa, que se abrevia en APC. Bueno, este cuadro se caracteriza por la aparición de múltiples pólipos adenomatosos en el colon con una frecuencia de transformación de cánceres de colon muy elevada. Los pólipos muestran de forma constante pérdida de un gen supresor de tumores llamado APC que ejerce sus efectos antiproliferativos. El APC codifica en una proteína citoplasmática cuya principal función es fomentar la degradación de la B-catenina, que realiza varias funciones. Además de unirse a la E-caderina, la B-catenina es también un componente clave de la vía de transmisión de señales WNT, como ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen. Bueno, las VNT son factores solubles que se unen a receptores WNT que transmiten señales para evitar la degradación mediada por APC de la B-catenina, lo que permite que se trasloque al núcleo donde se comporta como un activador de la transcripción. En las células quiescentes que no han estado expuestas a WNT, la B-catenina citoplasmática se degrada por un complejo de destrucción del APC en una parte integral. Bueno, cuando se pierde APC se impide la degradación de la B-catenina y se produce una activación inadecuada de la vía de transmisión de señales WNT, incluso en ausencia de factores WNT. En el epitelio colónico, este mecanismo causa un aumento de la transcripción de genes que fomentan el crecimiento, como ciclina D1 y MYC, y también de reguladores de la transcripción como TWIST o SLOW, que reprimen la expresión de la E-caderina y reducen de este modo la inhibición por contacto. Los individuos que nacen con un alelo mutado desarrollan de cientos a miles de pólipos adenomatosos en el colon antes de la tercera década de vida.
Estos pólipos muestran pérdida del otro alelo APC casi de forma constante. Uno o varios pólipos sufren una transformación maligna. Las mutaciones de APC aparecen en un 70-80% de los cánceres de colon esporádicos. Bueno, como vemos en la imagen, como lo había comentado hace un momento, en el inciso A, en la primera imagen de la célula en reposo, en las células en reposo, la beta-catenina forma un complejo macromolecular que contiene la proteína APC. Este complejo provoca la destrucción de la beta-catenina y las concentraciones intracelulares de esta molécula serán bajas. En el inciso B, cuando se estimulan las células por moléculas de WNT secretadas, el complejo de destrucción se desactiva, no se degrada la beta-catenina y aumenta sus concentraciones citoplasmáticas. La beta-catenina se trasloca al núcleo donde se une al TCF, un factor de transcripción que activa varios genes vinculados al ciclo celular. En el inciso C, cuando APC está mutada ausente, no tiene lugar la destrucción de beta-catenina, que se trasloca al núcleo y coactiva genes que fomentan el ciclo celular, y las células se comportan como si estuvieran sometidas a una estimulación constante por la vía WNT. Bueno, en las alteraciones del mecanismo celular, incluso cuando disponen de gran cantidad de oxígeno, las células cancerosas muestran una forma especial de metabolismo celular caracterizado por altos niveles de captación de glucosa y aumento de la conversión de glucosa a lactosa mediante glucólisis. Este fenómeno, que se llama efecto Warburg, como lo vemos en la imagen, y también se le llama glucólisis aerobia. De hecho, Otto Warburg recibió el premio Nobel en 1931 por su descubrimiento. Clínicamente, el hambre de glucosa de los tumores se utiliza para visualizar los tumores mediante la tomografía por emisión de patrones. El descubrimiento de Warburg, se olvidó durante muchos años, pero en la última década el metabolismo se ha convertido en una de las áreas más activas de investigación en cáncer. Las vías metabólicas de las células normales y cancerosas se siguen dilucidando y los detalles son complejos, pero en la base del efecto de Warburg radica una sencilla pregunta, que como lo vemos aquí en la pantalla es: ¿qué ventajas consiguen las células cancerosas al emplear una glucólisis anaerobia en teoría ineficiente que genera 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa en lugar de la fosforilación oxidativa? Bueno, la respuesta es sencilla a esta pregunta. La glucólisis aerobia dota a las células tumorales que se dividen con rapidez de productos metabólicos intermedios necesarios para la síntesis de los componentes celulares, algo que no hace la fosforilación oxidativa mitocondrial. Esta respuesta es fácil de comprender porque las células en crecimiento utilizan la glucólisis aerobia. Si recuerda que las células tienen en ese momento estrictas exigencias biosintéticas, deben duplicar todos los componentes celulares, el ADN, el ARN, las proteínas, los lípidos y los orgánulos, antes de poder dividirse y generar 2 células hijas. Aunque la fosforilación oxidativa genera abundante ATP, no produce moléculas de carbono necesarias para crear los componentes celulares precisos para el crecimiento. Incluso las células que no están creciendo de forma activa deben derivar algunos de los productos intermediarios del metabolismo de la fosforilación oxidativa para poder sintetizar macromoléculas necesarias para el mantenimiento celular. Por lo contrario, las células que crecen de forma activa, solo un pequeño porcentaje de glucosa celular se deriva de la vía de la fosforilación oxidativa, de forma que por cada molécula de glucosa que se metaboliza se producen en promedio unas 4 moléculas de ATP. Bueno, otra pregunta que tenemos es cómo se produce la profunda reprogramación del metabolismo en las células en crecimiento normales y malignas. Como es de suponerse, esta reprogramación metabólica se consigue mediante cascadas de señales distales a los receptores de los factores de crecimiento, que son exactamente las mismas desreguladas por las mutaciones en los oncogenes y genes supresores de tumores de los cánceres.
Por tanto, aunque las células normales que se dividen con rapidez, la glucólisis aerobia se interrumpe cuando el tejido deja de crecer en las células cancerosas. Esta reprogramación persiste por la acción de la oncógenes y la pérdida de función de los genes supresores de tumores. Algunos de los puntos más importantes en esta conversación cruzada entre los factores transmisores de señales, procesamiento y el metabolismo celular incluyen transcripción de señales por los receptores de factores de crecimiento. Estos regulan al alza la captación de glucosa e inhiben la actividad del piruvato sinasa, que cataliza el último paso de la vía glucolítica, la conversión del fosfoenolpiruvato a piruvato. Bueno, en segundo lugar, la transcripción de señales por RAS. Regulan al alza la actividad de los transportadores de glucosa y de múltiples enzimas glucolíticas, de forma que aumentan la glucólisis, fomentan el paso de los productos intermediarios mitocondriales a las células, que conduce a la síntesis de lípidos y estimulan los factores necesarios para la síntesis de proteínas. Y por último tenemos la MYC, que regulan al alza la expresión del factor de transcripción MYC, que organiza cambios en la expresión de genes que permiten el metabolismo anaerobio y el crecimiento celular. Bueno, como vemos aquí en la imagen, la célula quiescente y la célula en crecimiento. Las células quiescentes dependen principalmente del ciclo de Krebs para producir ATP. Si se someten a ayuno, se induce a la autofagia para aportar una fuente de combustible. Y en la célula en crecimiento se estimulan por factores de crecimiento. Las células normales regulan al alza de forma importante la captación de glucosa y glutamina, que aportan fuentes de carbono para la síntesis de nucleótidos, proteínas y lípidos. Bueno, en el tema de la autofagia, es un estado de grave deficiencia de nutrientes en el que las células no solo detienen su crecimiento, sino que destruyen por un mecanismo de canibalismo sus propios orgánulos, proteínas y membranas como fuente de carbono para la producción de energía. Si esta adaptación falla, las células mueren. Las células tumorales son capaces de crecer en condiciones ambientales marginales sin poner en marcha la autofagia, lo que sugiere que las vías que inducen a la misma están alteradas. En este sentido, varios genes que fomentan la autofagia son supresores de tumores. Sin embargo, se discute y se ha seguido investigando sobre si la autofagia es un aspecto negativo para el tumor siempre. Bueno, la autofagia puede ser tanto enemigo como un aliado de los tumores según la forma de conectarse a las vías de transmisión de señales en un tumor determinado. En el tema de oncometabolismo, este es otro grupo de alteraciones genéticas descubiertas mediante la secuenciación del genoma. Son mutaciones en las enzimas del ciclo de Krebs. Dentro de las mismas, las que más interés han generado son las mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa, porque han relevado un nuevo mecanismo de la oncogenia llamado oncometabolismo. Bueno, los pasos propuestos por la vía oncogénica de la isocitrato deshidrogenasa, en primer lugar es la IDH, lo vamos a abreviar así, adquiere una mutación que produce un cambio de aminoácido específico en residuos del sitio de la enzima. A su vez, 2-HG se comporta como inhibidor de varias otras enzimas miembros de la familia TET, incluida TET2. En tercer lugar, el TET2 es uno de los distintos factores que regulan la metilación del ADN. La pérdida de la actividad del TET2 produce patrones anormales de metilación del ADN. A su vez, la metilación anormal del ADN causa un error en la expresión de los genes del cáncer conocido en este momento, lo que estimula la transformación celular y la oncogenia. Por tanto, la IDH mutada se comporta como una oncoproteína porque produce 2-HG, que se considera un oncometabolismo prototipo. Bueno, en el tema de escape de la muerte celular, las células tumorales suelen sostener mutaciones en los genes reguladores de la apoptosis, lo que las hacen resistentes. La apoptosis o muerte celular regulada es un desmantelamiento ordenado de las células en sus componentes que posteriormente son consumidos de forma eficiente por las células
pecinas y los fagocitos profesionales sin estimular inflamación. Las células cancerosas también sometidas a una serie de factores de estrés intrínsecos que pueden iniciar la apoptosis, sobre todo la lesión del ADN, pero también son sensibles a alteraciones metabólicas causadas por la alteración del crecimiento y a la apoptosis secundaria a un insuficiente riego. Estas situaciones de estrés se incrementan en gran medida cuando los tumores se tratan con quimioterapia o radioterapia, porque ambos tratamientos destruyen las células tumorales activando la vía intrínseca de la apoptosis. Por tanto, se produce una intensa presión selectiva tanto antes como durante el tratamiento presión selectiva para que las células cancerosas desarrollen resistencias frente a los factores de estrés intrínsecos que pueden conducir la apoptosis. Bueno, en consecuencia de esto, la huida de la apoptosis por las células cancerosas, fundamentalmente por mutaciones adquiridas y cambios en la expresión de genes que deshabilitan los componentes fundamentales de la vía intrínseca, o reajustar el equilibrio de los factores de regulación de forma que favorezcan la supervivencia celular en presencia de factores de estrés intrínsecos. La activación de la vía intrínseca determina la permeabilización de la membrana externa mitocondrial y la liberación de moléculas como el citocromo C que inicia la apoptosis. Bueno, como vemos aquí en la imagen, la vía intrínseca de la apoptosis y principales mecanismos empleados por las células tumorales para escapar de la célula. En número 1 vemos pérdida de P53 por mutación o antagonismo por MDM2. En segundo lugar, la reducción de la salida de citocromo C de las mitocondrias como consecuencia de una regulación al alza de los factores antiapoptósicos como BCL2, BCL-XL y MCL. La integridad de la membrana externa mitocondrial viene determinada por un delicado equilibrio entre los miembros pro y antiapoptósicos de la familia de proteínas BLC2. Las proteínas proapoptósicas BATS y BATS son necesarias para la apoptosis y fomentan de forma directa la permeabilización de la mitocondria. Esta acción se inhibe por los miembros antiapoptósicos de esta familia, ejemplos de los cuales son BCL2, BCL-XL y MCL1. Un tercer grupo de proteínas que se llaman proteínas solo B3 y que incluyen BAT, BIT y PUMA alteran el equilibrio entre los miembros pro y antiapoptósicos de esta familia porque neutralizan las acciones de proteínas antiapoptósicas como BCL2 y BCL-XL, estimulando de este modo la apoptosis. Otro grupo de factores que actúan como reguladores negativos de la vía intrínseca se llaman inhibidores de las proteínas apoptósicas, abreviado IA, que se ligan a la caspasa 9 y evitan la apoptosis. Los principales mecanismos mediante los cuales las células cancerosas aluden la apoptosis: número 1, pérdida de la función de TP53. Además de las mutaciones de TP53, otras lesiones presentes en el cáncer alteran de forma indirecta la función de P53, sobre todo la amplificación de MDM2, que codifica un inhibidor de P53. La pérdida de función de P53 impide la regulación al alza de PUMA, un miembro solo BH3 proapoptósico de la familia de BCL2, que es una diana directa de P53. En segundo lugar está la sobreexpresión de los miembros antiapoptósicos de la familia de BCL2. La sobreexpresión de BCL2 es un acontecimiento frecuente que consigue proteger a las células tumorales frente a la apoptosis y se produce por varios mecanismos. Uno de los mejores ejemplos mejor comprendidos corresponde al linfoma folicular, un tumor de los linfocitos B que contiene una translocación característica que causa la función de BCL2 con el gen de la cadena pesada de las inmunoglobulinas transcripcionalmente activo. El exceso resultante de BCL2 protege a los linfocitos de la apoptosis y les permite sobrevivir durante periodos de tiempo anormalmente prolongados.
dado que los linfomas foliculares que sobreexpresan BCL2 se originan más por una menor muerte celular que por una proliferación explosiva. Suelen ser lesiones indolentes. En otros tumores como la leucemia linfática crónica parece existir una regulación al alza de BCL2 por pérdida de expresión de microARNs específicos que normalmente amortiguan la expresión de BCL2. Por consiguiente, los tumores que tienen capacidad para crecer de forma indefinida no lo consiguen exclusivamente por la pérdida de los límites del crecimiento, sino que deben evitar tanto la senescencia celular como la catástrofe mitótica. Como vemos en la imagen, evasión de las células de la senescencia replicativa y catástrofe mitótica causada por el acortamiento de los telómeros. Si durante una crisis la célula consigue reactivar la telomerasa, se interrumpirá el ciclo de formación de puente, función, ruptura y la célula escapará de la muerte. Sin embargo, durante este periodo de inestabilidad genómica que antecede a la activación de la telomerasa, se podían acumular numerosas mutaciones, lo que facilita que la célula se oriente hacia la malignidad. La telomerasa, que está activa en las células madre normales, suele estar ausente o en concentraciones muy bajas en la mayor parte de las células somáticas. Por el contrario, en prácticamente todos los tipos de cáncer se produce un mantenimiento de los telómeros. En un 85 a 95% de ellos, esto se debe a la regulación al alza de la enzima telomerasa. Una proliferación no regulada en los tumores incipientes causada en acortamiento de los telómeros, al que sigue una inestabilidad cromosómica con acumulación de mutaciones. Bueno, la angiogenia es el último tema, angiogenia mantenida. Aunque un tumor sólido tenga todas las alteraciones genéticas necesarias para su malignización, no puede aumentar su tamaño más de 1 a 2 milímetros de diámetro, salvo que puede inducir angiogenia. Los cánceres que crecen estimulan la neogenia, proceso en el cual se forman gemaciones de vasos a partir de los capilares preexistentes. La neurovascularización tiene un efecto sobre el crecimiento tumoral, que es la perfusión aporta los nutrientes y el oxígeno necesario, y las células endoteliales neoformadas estimulan el crecimiento de las células tumorales adyacentes mediante la secreción de factores de crecimiento, como los factores de crecimiento parecidos a la insulina y PDGF. Aunque los vasos tumorales que se generan consiguen aportar nutrientes y eliminar desechos de forma eficiente, no son totalmente normales. Los vasos son porosos y están dilatados y muestran un patrón de conexión desordenado que se puede observar en las angiografías, dado que permite el acceso de las células tumorales de los vasos anormales. La angiogenia también contribuye a la metástasis y por eso se considera un aspecto esencial de la malignidad. Bueno, otra pregunta que ocurre es ¿cómo consiguen los tumores en crecimiento desarrollar su agregación? Bueno, el paradigma actual es que la angiogenia se controla por el equilibrio entre los promotores e inhibidores de la angiogenia. En los tumores angiogénicos este equilibrio se encuentra desplazado a favor de los promotores. En las primeras fases de su desarrollo, la mayor parte de los tumores humanos no inducen angiogenia. Cuando disponen de aporte de nutrientes, los tumores son pequeños o se quedan in situ. Probablemente durante años, hasta un cambio angiógeno determina este estado de quiescencia vascular. El equilibrio local entre los factores angiógenos y antiangiógenos viene condicionado por varios factores. La falta relativa de oxígeno por la hipoxia estabiliza HIF-1. Las mutaciones que afectan a los supresores de tumores y oncógenos de los cánceres también rompen el equilibrio a favor de la angiogenia, y la transcripción de BEG también viene condicionada por señales de las vías RAS-MAP, sinasa y mutaciones con ganancia de función de RAS o MYC que regulan al alza la producción de BEG. Bueno, eso fue todo sobre el tema de inhibición por contacto.